Desde que la conquista fue consumada, la sociedad indígena de la entonces Nueva España sufrió el yugo español durante la época colonial, hasta que surgió el movimiento independentista del siglo XIX, con el cual se logró abolir la esclavitud, pero no se permitía la libertad de culto, reprimida desde entonces por los españoles. Con el paso del tiempo, la nación mexicana creció y se solidificó en muchos aspectos, pero el aspecto social ha mantenido estos estigmas hasta nuestros días. Particularmente las etnias mexicanas han sufrido de esta inferioridad ante los mismos mexicanos, pero no solo ellos tienen ese complejo, en general todos los mexicanos lo sienten. Si bien la sociedad actual se ha liberado de estos estigmas de esclavitud, mantenemos el complejo de inferioridad y de preferencia o admiración hacia lo extranjero. Pero en términos generales se traduce en que una persona considera que no es lo suficientemente buena para en algún aspecto o en muchos aspectos de su vida en comparación con otras personas que consideran que son superiores a él. La inferioridad es dar por hecho de que tienes valores deficientes, de que no puedes funcionar, más bien eres un ser disfuncional y que tiene muchísimas cuestiones en contra para poder vivir la vida. Entonces hay culturas, hay personalidades, hay todo tipo de cuestiones en cuanto a la inferioridad que se ven marcadas con mayor rasgos en unas poblaciones, en unas culturas que en otras. Que tiene que ver con la derrota de la nación indígena. Aunque hoy vemos que el problema de inferioridad o de sentimiento de inferioridad está muy expandido, cuando me refiero a la derrota de la nación indígena, lo hago pensando en los orígenes de este sentimiento. La conquista convierte a las diferentes civilizaciones que estaban ubicadas en lo que ahora es México en esclavos, en servidumbres, en serviles de los conquistadores. Entonces a partir de ahí aparece el que eres menos y toda una serie de características y de rasgos culturales que sistemáticamente se les fueron implantando a nuestros pueblos, de manera que evidentemente eso queda como grabado en un chip de los mexicanos. Y bueno, hoy en día los mexicanos tienen ese sentimiento de inferioridad, pero que a palos, y ahora sí literal a palos, se fue imponiendo a través de siglos de conquista y de dominación europea. Fue tan fuerte la impronta mental que existe en el mexicano de que todo lo europeo es mejor, que todo lo extranjero es mejor, que se perdió de vista la gran riqueza cultural, social, psíquica, emocional, física de lo que es las culturas precolombinas. Además que la mayor parte de los mexicanos crecieron siendo bastardos, negados por sus padres, abandonados por el padre, criados solamente por una madre que es violada, que es atacada o que es negada simplemente. Entonces esta negación de la persona, esta destrucción de toda la herencia cultural hace que el mexicano tenga una sensación de que es menos que otras personas. Se siente... Primero, en que una persona con tez clara, ojos claros y cabello claro, automáticamente es más guapa o es superior. Es decir, eso no hace a alguien ser mejor o más guapo, es decir, los estándares de belleza están impuestos por el grupo dominante, por lo tanto, entonces viene una inferioridad. Por otro lado, el que el mexicano es tremendamente conformista. Pues es que si así son las cosas, así se van a quedar, o ya qué hacemos. Entonces yo creo que en ese conformismo y en esa actitud de que frente a la situación que vive este país, pues es que así son las cosas, y todo el mundo sentado y cruzado de brazos viendo pasar la realidad en vez de hacer algo por cambiarla. Family. Machista, trabajador, adolescente, Pasión. desmadroso. Una parte rica
marca de nuestra cultura, pero también creo que son cadenas que traemos desde hace mucho tiempo arrastrando. Lo que pienso es que no he visitado las aldeas indígenas y así. Lo que siento es que sí se defiende mucho. Hay mucha crítica en cuanto a que hay hasta racismo, discriminación, marginación, pero siento que se defiende, a pesar de todo, se defiende mucho en todos los renglones sociales. A través de un análisis de conciencia, a través de convencernos y de difundir y de regar este sentimiento de que las cosas se pueden cambiar y de que las cosas pueden mejorar y de que cada uno de nosotros podemos lograrlo y podemos hacerlo. El que yo como profesora le diga a mis alumnos es que tú puedes hacerlo porque no eres tonto, porque eres una persona capaz, porque yo creo y confío en ti y por eso estoy aquí tratando de enseñarte, eso sacude y que cada quien se haga la conciencia y diga, sí, es que sí puedo hacerlo. Sí es cierto, me va a costar trabajo, pero puedo hacerlo. Y por otro lado, compararnos, pero desde el punto de vista positivo. Si otros pueblos pudieron hacerlo, yo también puedo hacerlo. Pero no el que ellos hicieron más, sí, nada más que las condiciones que tienen ellos no son las mismas. Es decir, querer todo el tiempo comparar a México con Europa, pues sí, pero Europa fueron los conquistadores y nosotros fuimos los colonizados. Entonces, no lo compares. Pero sí compara cuando ves pueblos como Asia, que están saliendo adelante más rápido que nosotros, entonces ellos pueden, yo también. Es decir, utilizaron ese parámetro. Tenemos las herramientas, todo es cuestión de actitud, todo está dentro de nosotros. O sea, es cada quien querer cambiar y en mi caso, por ejemplo, difundir o hacer que crean ustedes, por ejemplo, que lo pueden hacer y que pueden cambiar. Y entonces se hace como regadero de pólvora y ustedes se lo dicen en su casa y a los amigos y así sucesivamente se hace, pero es uno que cambie y que entonces empieza a provocar el cambio en los demás.